Hay otros aspectos a considerar cuando estamos trabajando con un símbolo de identidad. Por ejemplo, si los manejamos en diferentes escalas, por lo general sabemos que los vectores cuentan con ese gran atributo de que son redimensionales a cualquier escala. Quiere decir que van a mantener sus características sin importar si se aumentan o si disminuyen de tamaño. Pero sí hay que considerar ciertos aspectos. Por ejemplo, si lo fuésemos a reducir, los espacios tienden a concentrarse, desaparecer. Debemos asignar ciertos espacios de interletrado si vemos que las letras pierden un poco en cuanto a legibilidad. De pronto en nuestra propuesta estamos utilizando lo que son los trazos o el contorno, como es el caso. Si quisiéramos disminuir de tamaño, fíjense, la demostración disminuye en proporción. Las teclas de Alt Shift hacia el centro, el Shift me mantiene proporcionalidad y el Alt me mantiene el punto como origen. Entonces fíjense que se hace una reducción desde o hacia el centro. Le voy a bajar el tamaño. Incluso hay un detalle aquí que afecta, que es el trazado. Quiere decir que el trazo con determinado puntaje para este tamaño que tengo aquí es correcto, pero cuando se disminuye ese mismo puntaje de trazo se hace muy amplio, muy grueso y nos viene afectando la letra. Preservamos el original y lo ideal sería transformar ese trazo bajo una acción de expandir. Ya vimos en el apartado del método de utilizar una tipografía y editarla, el hecho de que la transformábamos a curvas. La opción de expandir, que la conseguimos desde el menú de objeto, es la opción a decomponer sus elementos constitutivos a lo que son los objetos. Y de esta forma se preservan sus características. En este caso, importante que nos atañe el tema del stroke, que no se ve afectado, que es transformar a contornos o a curvas. Lo que es al texto es expandir y descomponer en elementos constitutivos, que es a los objetos. Lo tengo seleccionado, nos metemos en el menú de objeto, opción de expandir. No tiene atajo, debemos recurrir a él por menú. Que me pide la colaboración si quiero expandir estos dos elementos, tanto el relleno como el trazo. Valido dando clic en OK. Presionamos Control Y. Fíjense cómo entonces se hace evidente que ha separado en cada elemento lo que es el relleno y el trazo, las líneas de forma independientes. Cada elemento es un objeto. Recordemos que el trazo es una de las apariencias de los vectores. Y cuando lo expandimos, esa apariencia deja de serlo y ahora se transforma en un objeto, un elemento, real, que el programa lo interpreta. Selecciono, voy a reducir de tamaño. Y fíjense cómo de esta forma se ha preservado la característica del trazado. Y si aumentamos de tamaño, ese trazo va a ser muy fino. Entonces, para que se preserven las características iniciales con que se ha contemplado la construcción del símbolo de identidad, lo recomendable es expandir el elemento. Pero adicional a esa recomendación, yo considero que mantengamos el original editable y una copia es la que le damos la opción de expandir. Porque supongamos que yo luego quisiera darle 0.5 más de grosor a ese puntaje. No pudiera hacerlo porque ya le he dado la opción de expandir. Ya va a ser un objeto y no va a ser un elemento dinámico como el trazado para yo poderle añadir esos cambios. Otro detalle a considerar, ya que estamos tocando este tema de reducciones, es el tema de que los logos deben tener una versión responsiva. Así se maneja ese término para referirnos a logos que han sido adaptados para funcionar a menor escala, con lo cual el propósito es depurar un poco de elementos. Fíjense que aquí tenemos varios símbolos de identidad, varios logos, emblemas de marcas y compañías bastante conocidas, y aquí vemos entonces cómo en el caso de Walt Disney, con todos los detalles y elementos que tiene en el isotipo, reducirlo a menor escala exactamente sin hacer ningún tipo de sustracción de elementos no es lo más recomendado. Y aquí tenemos como incluso con únicamente la letra D se puede asociar, porque de hecho es una tipografía muy característica. También tenemos otros ejemplos de otras marcas en las cuales aplican el mismo principio. Coca-Cola, el Chanel, el que acabamos de ver de Walt Disney, y así sucesivamente. Podemos verificar cómo incorporan este detalle. Entonces, bueno, para efectos prácticos, un poco utilizando el ejemplo, la inicial, para una escala reducida, utilizar únicamente el elemento
la tipografía G, con lo cual me está denotando o designando la palabra galletas, que es, digamos, el propósito o la marca. Y aparte de eso, la ventaja de que la tipografía, la letra G, ha sido intervenida y propiamente de una galleta. Tendríamos ese doble significado, con lo cual nos vendría bastante bien si lo utilizamos a menores escalas. Esto de todas formas también se prueba no solamente aplicando estas reducciones de forma digital en el documento, sino que muchas veces hay que ver y hacer pruebas de impresión, sobre todo en impresora casera, donde la impresión es de tipo líquida, inyección de tinta líquida, con lo cual los puntos de tinta se pueden expandir, entonces el carácter o los espacios pueden desaparecer o hacerse menores precisamente por esa expansión en el soporte. Utilizar aplicando este concepto de una versión responsiva o adaptada para poder ser utilizado a escalas menores. Por ejemplo, si quisiéramos darle una escritura de texto en trazado, en este caso circular, el método sería utilizar una forma geométrica, Alt Shift desde el centro para que se cree. En proporción lo puedo centrar y barra espaciadora me ayuda a desplazarme. Únicamente necesitaría el trazado y esto mismo lo copio con control C o lo puedo tipear directamente, y el cursor que debiéramos utilizar para dar la opción de texto que se ciña de la barra, específicamente el tercer cursor, texto en trazado. También tenemos la opción de texto de área si yo quisiera que escribiera un párrafo y que estuviera contenido dentro de la forma, pero en este caso me interesa que vaya solamente en el contorno, entonces utilizo la tercera opción. Herramienta de texto en trazado, lo selecciono y hago clic en el borde. En este caso, como lo tengo copiado en portapapeles, solamente pego con control V, aquí lo puedo tipear directamente. Entonces, bueno, de esta manera podemos hacer esta intervención o esta opción de texto dentro del programa si queremos complementar con respecto a texto en trazado. Quisiera contenerlo también en una forma circular. Puedo presionar Shift X o en esta flechita direccional para intercambiar relleno a trazo. Control C para copiar, Control F para pegar en el mismo sitio, y con Alt Shift reduzco hacia el centro. Entonces fíjense, tengo una doble línea. Esta línea la voy a colocar mucho más fina para establecer una especie de jerarquía de elementos, y este sería el borde, por ejemplo, que pudiera ser un sticker que voy a utilizar a menor escala, en la cual necesito reducir un poco la cantidad de elementos que tiene el símbolo de identidad, en este caso el logotipo,